Para Ascom Cundinamarca es un placer tenerlos aquí nuevamente cumpliendo esta cita que tenemos desde hace mucho tiempo, el primer viernes de cada mes. De antemano, gracias a todos por su compromiso y por sacar parte de su tiempo para este encuentro académico. Especialmente el día de hoy quiero darle la bienvenida a la doctora Caterina Hernández, quien nos va a hacer un recuento importante sobre todas las malformaciones del tracto urinario. La doctora Caterina Hernández es pediatra en la Universidad Militar Nueva Granada, nefróloga pediatra en la Universidad del Bosque. Bienvenida, doctora Caterina, y gracias por aceptarnos esta invitación. El tema, como les dije inicialmente, es el enfoque general de todas las anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario. Muchísimas gracias, doctora Diana Gómez, por la invitación y a la Asociación Colombiana de Neonatología Regional de Cundinamarca por hacerme esta invitación, por hacerme parte de este espacio que sé que es muy importante y ya tiene bastante trayectoria. Entonces les agradezco por tenerme en cuenta. Bueno, entonces como les decía la doctora Gómez, el día de hoy vamos a hablar acerca del enfoque general de las anomalías congénitas del tracto urinario y de riñón denominadas CACUT. Para los que no me conocen, esta soy yo, Caterina Hernández Brevel. Actualmente me desempeño como nefróloga pediatra en el Hospital Militar, que fue mi casa durante mi residencia de pediatría, y este es mi correo electrónico para los que me quieran contactar, aquí estaré disponible, katyhernandezb@gmail.com. Bueno, entonces la idea es que al final de esta charla podamos responder esta pregunta sin ningún problema. ¿Qué hacer cuando el nefrólogo pediatra o el urólogo pediatra no estén cerca y yo me esté enfrentando ante un niño que tenga alguna malformación de su tracto urinario? Aprovecho y les presento esta maquinita que está aquí, muy bonita, que esperemos que tengamos disponible todos próximamente en nuestras instituciones, que nos permite hacer terapias de reemplazo renal en niños neonatos. Listo, entonces, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a hablar acerca de la definición y la epidemiología del CACUT. Vamos a hacer un reemplazo de la embriología, la biología molecular y la epigenética, que está cobrando cada vez más importancia. La clasificación del CACUT, cómo es el enfoque y manejo inicial, consideraciones especiales en prematuros y el impacto en la salud renal. Entonces, ¿qué es el CACUT? El CACUT es un acrónimo en inglés para Congenital Anomalies of the Kidney and of the Urinary Tract, que básicamente es un grupo de diversas malformaciones estructurales que se caracterizan por defecto en el desarrollo embriogénico del sistema urinario. Es un grupo muy heterogéneo, hay muchas malformaciones, pueden ser sindromáticas o no sindromáticas, y en el caso de las sindromáticas se han descrito que están asociadas a más de 500 síndromes, y actualmente son más frecuentemente identificadas en la ecografía prenatal, que se ha vuelto una gran herramienta para hacer el diagnóstico, tanto para el diagnóstico prenatal como para definir el pronóstico renal de estos niños. Con respecto a la epidemiología, el CACUT representa el 20 al 30% de todas las malformaciones congénitas. La prevalencia va entre 3 y 6 de cada 1000 nacimientos. La causa es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica en pediatría, tanto así que justifican del 40 al 50% de los trasplantes renales pediátricos. Ya en el adulto es una historia diferente. Y este pronóstico se asocia al número de nefronas funcionantes al momento del nacimiento, por eso es que tenemos que tener consideraciones especiales con el paciente que nace pretérmino o de bajo peso al nacer. Ya más adelante vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces, este dato es muy importante. En Estados Unidos, al año más o menos se identifican anomalías nefrourológicas, unas 710.000 en el año, que es un número bastante grande. Por eso es muy importante que pues, sepamos identificar el CACUT desde este periodo antenatal. Entonces vamos a hacer un repaso de la embriología, la biología molecular y la epigenética. Partiendo desde la embriología, pues recordemos que todo nuestro sistema geniturinario va a partir del mesodermo intermedio, también llamado nefrotomo. Y vamos a hablar de 3 sistemas urinarios durante la embriogénesis. El primer sistema urinario es el pronefros. El pronefros es el más rudimentario, se va a generar en la región más cervical del embrión hacia el final de la 3ª semana e inicio de la 4ª semana, es decir, más o menos al 21 a 22 días de gestación. Va a consistir de 7 a 10 unidades que vamos a llamar nefrotomos, pero estas no van a ser funcionales.
¿Qué importancia tiene? Que estos túbulos pronéfricos desembocan y contribuyen a la formación del conducto mesonéfrico o conducto de Wolff, que va a ser fundamental tanto para la formación del mesonefros, que es el siguiente sistema urinario, como para la generación del brote ureteral. Entonces, el siguiente sistema urinario que tenemos es el mesonefros. El mesonefros, entonces, como lo vemos acá en la imagen, acá estaría el pronefros que ya involucionó hacia el final de la cuarta semana, y hacia el principio de la quinta semana empezamos a tener nuestras unidades del mesonefros, que están aquí. Inicialmente, ellas se van a formar más o menos 40 pares de unidades bilaterales, desde la parte cervical hacia la parte caudal. Sin embargo, las 20 que están en la parte más cefálica también van a involucionar al igual que el pronefros, y vamos a seguir es con las 20 que están hacia la parte más, hacia torácica y lumbar. Estas nefrones mesonéfricos, a diferencia del pronefros, sí son funcionales, cuentan con glomérulo, cápsula de Bowman, túbulos mesonéfricos y conductos mesonéfricos, y es muy importante que acá tenemos nuestro conducto de Wolff, que nace, pues ya sabemos que es del pronefros, y se va a prolongar hasta la parte del metranefros, generando el brote ureteral, que está acá, y pues va a tener contacto con el blastema metanéfrico para formar lo que va a ser nuestro riñón definitivo. Entonces acá tenemos lo que acabamos de decir. Pronefros, esto es día 24. Pronefros, este es el mesodermo intermedio. Ya día 25, digamos que hacemos el paso de la cuarta a la quinta semana. Entonces ya nuestro pronefros involucionó, empezamos a tener las primeras unidades del mesonefros. Acá ya se empieza a ver desde aquí, empezamos a ver nuestro conducto mesonéfrico. Acá lo vemos más claro. Y al día 26 tenemos nuestras 20 unidades bilaterales funcionales con el conducto mesonéfrico, que aquí en esta imagen vemos cómo llega hasta el final, la parte más caudal, genera el brote ureteral y tiene contacto con el mesénquimo metanéfrico. ¿Listo? Y esto es la unidad funcional del mesonefros. Entonces vemos el conducto mesonéfrico, el túbulo mesonéfrico, la cápsula de Bowman, y estos dos que están aquí van a ser unos glomérulos. Listo. Seguimos con el metanefros. El metanefros lo vamos a resumir en dos grandes partes. El blastema metanéfrico, que es el que está aquí, y el brote ureteral. El blastema metanéfrico es la parte del mesénquimo metanéfrico que va a hacer un proceso de condensación, agregación y migración cerca al brote, a las ramificaciones del brote ureteral para dar origen a la nefrona desde la cápsula de Bowman, siguiendo por el glomérulo, el túbulo proximal, el asa de Henle y el túbulo distal. Y el brote ureteral, que es una evaginación del conducto mesonéfrico, como dijimos, va a entrar en contacto con este blastema metanéfrico y va a empezar a hacer ramificaciones, proliferación, y se va a diferenciar en todo lo que va a ser nuestro sistema colector. Entonces nos va a generar los túbulos conectores, los cálices, las pelvis y el uréter, que va a llegar finalmente a la vejiga. Entonces, lo que les estoy diciendo se ve muy bonito acá en esta imagen. Tenemos acá, este es el brote ureteral, este es el blastema metanéfrico. El brote ureteral empieza a ramificarse. Tenemos acá que empieza a formar los cálices mayores, después los cálices menores, y después ya sigue hasta que finalmente nos generan nuestros túbulos colectores. Aquí me encanta esta imagen porque es una imagen de un ratoncito en el que se ve cómo pasa el cambio en las horas, esa ramificación, hasta que finalmente tenemos acá un arbolito de la vida. Y con respecto a la parte del blastema metanéfrico, entonces miren, este es una ramificación del brote ureteral. Y en la parte del blastema metanéfrico empieza un proceso muy bonito de condensación para formar vesículas al lado de nuestra ramificación. Entonces está formando nuestras vesículas acá muy bonitas, y después de formar estas vesículas empieza un proceso de agregación tubular. Entonces empiezan a llegar toda la agregación tubular y después vamos a formar esta formita de S o de coma, que algunos lo llaman de coma, que finalmente, con todos estos factores, estos genes que están, que están involucrados en el proceso, incluyendo unos precursores endoteliales, va a formar nuestro glomérulo con su parte vascular, nuestra cápsula de Bowman, el túbulo proximal, el asa de Henle y el túbulo distal, que acá se conecta muy bien con el túbulo colector, que viene desde mi brote ureteral, desde la ramificación. Entonces es como se conectan estos dos para ya hacer nuestra nefrona funcional. Así es como queda nuestro riñón final, que ya todos lo conocemos. Y quiero mostrarles acá esta parte que
fundamental en el momento de entender el CACUT con respecto a la mediación, a la biología molecular. Entonces acá tenemos este gen red que está en contacto con este GNDF, que es el factor neurotrófico derivado de la gría, que trabajan juntos para que este contacto que tiene el blastema metanéfrico con el brote ureteral sea de forma adecuada y se pueda generar pues, todo este proceso que ya les conté. Aquí para recordar muy rápidamente, la vejiga se deriva del seno urogenital, va creciendo, y, muy importante, del conducto mesonéfrico, que ya conocemos, hay una parte que se va hacia la cloaca, que va a intervenir en este proceso que les voy a explicar, y también en la formación genital para que lo tengamos en cuenta a la hora de enfrentarnos en estos pacientes que siempre nos toca buscar en estos casos sindromáticos si tienen alguna malformación genital. Entonces el conducto mesonéfrico viene por acá y viene también mi parte del brote ureteral, que pues, es la formación ya del uréter, ¿cierto? Llega acá la parte de la vejiga que se deriva del seno urogenital y en la parte medial me va a formar el conducto mesonéfrico, el trígono vesical, donde se van a insertar los uréteres que vienen desde el brote urogenital, como ya lo habíamos mencionado. Y finalmente, ya está todo listo, lo que nos falta es la migración. Entonces ya los riñones ya formados empiezan a migrar hasta que se ubican finalmente en la ubicación que ya conocemos a nivel lumbar retroperitoneal. Listo, entonces pasemos a la biología molecular porque resulta que en estos pues, últimos años, gracias a las nuevas técnicas genéticas que se han desarrollado, pues podemos entender un poco más el CACUT y tener, digamos que de forma más plausible la identificación patogénica de todas estas variantes de CACUT porque es un grupo demasiado heterogéneo y esto es pues gracias a la secuenciación de nueva generación, a los microarrays, arrays, a las variantes del número de copias y podemos identificar que más o menos el 10% de los CACUT son monogénicos. El 15% están asociados a variantes en el número de copias. El 20% están asociados a alteraciones cromosomales como lo son las trisomías y el 50% todavía no sabemos bien, porque lo que pasa es que la penetrancia de muchas de esas alteraciones no son completas y sí, todos los factores ambientales juegan un papel importante. Entonces aquí digamos que estamos todavía en este 55% que no sabemos muy bien. Sin embargo, esto tiene pues, un impacto muy importante en el diagnóstico precoz y también en la asesoría preconcepcional. Acá es solo para mencionarle alguno de los genes en la parte que muy importante es en qué parte regulan. Entonces, hacia la parte de la formación del blastema metanéfrico tenemos el WT1 que lo conocemos un montón porque es el supresor del tumor de Wilms y hace competente el mesénquima metanéfrico y regula su secreción. El PAX2, que también es muy conocido, que regula la conversión del mesénquima del blastema en epitelio neoformado, el factor neurotrófico derivado de la gría que se los mencioné, que es el que va junto con el RED para hacer esta adecuada relación entre el blastema y el brote, y también induce el desarrollo del sistema colector metanéfrico, el crecimiento y la ramificación de los túbulos. Y por la parte del brote tenemos RED, que ya se los mencioné. Entonces, una forma de clasificar el CACUT puede ser como CACUT sindromático y no sindromático. Cuando estamos ante un CACUT sindromático, pues tenemos fenotipos complejos con compromiso extrarrenal. Entonces, pues yo sé que sobra aclarar que siempre tenemos que hacer un examen físico muy completo en nuestros recién nacidos, siempre parpadear el abdomen en busca de masas, revisar muy bien los genitales y no se nos puede olvidar nunca el ojito y evaluar la audición, no solo que no sea evidente el examen físico, pero siempre pues una valoración por el oftalmólogo y hacer unos potenciales auditivos. Los principales síndromes genéticos asociados a cromosomopatías son la trisomía 21, que son un ejemplo muy bello de todo el espectro que puede tener del CACUT, desde la hidronefrosis hasta la agenesia renal. Pues recordar los más populares, solo por mencionar algunos, porque pues son muchísimos, más de 500, como les dije al principio, pero tenemos la asociación Bacter, la secuencia Potter, el síndrome braquiotorrenal, Townes-Brooks, el coloboma, el Dennis-Drash, Alagil, alteraciones mullerianas, entonces para que lo tengamos en cuenta que es un espectro muy amplio. Y cuando hablamos de un CACUT no sindromático, podemos hablar de algunas mutaciones muy puntuales en algunos de estos genes más estudiados, los que más hemos encontrado evidencia. Entonces, recordemos, del 6 al 17% de los defectos genéticos son únicos
del 10 al 15% se relacionan con variantes en el número de copias. Entonces, el PAX, como hablamos, que es importante la diferenciación del mesénquima metanéfrico, se asocia con hipo y displasia renal, riñón multiquístico renal y el reflujo vesicolateral. El RED, que va de la mano con el factor neurotrópico derivado de la gría, controlador de la multiplicación y se relaciona con agenesia renal uni o bilateral. Entonces, el RED lo tenemos que tener ahí en el radar en el caso que tengamos niños con secuencia Potter. El BMP4 se relaciona con la formación del esquema ureteral cerca del mesénquima metanéfrico y lo podemos asociar con hidronefrosis, hipo y displasia, duplicación de sistemas colectores y estrechez de la unión piero-ureteral. El WT1, que ya sabemos que es el del Wilms, que se asocia más con el síndrome de Ward y el Dennis-Drash, que son síndromes asociados al tumor de Wilms, pero también se asocia con agenesia renal. Y este señor que está acá de últimas, que es el factor nuclear del hepatocito 1B, se ha vuelto muy popular últimamente porque se han dado cuenta que es la etiología monogénica más frecuente del CACUT, siendo responsable casi del 15% de estos defectos genéticos únicos. Y se desarrolla y se asocia casi que con todos los tipos de CACUT, entonces con riñón, con displasia multiquística renal, con agenesia renal, con alteraciones de los sistemas colectores, con riñones en herradura, con ectopias. Pero bueno, hablando ahora de la epigenética, ya sabemos cómo es toda esta embriogénesis, sabemos cuáles son los genes que más interfieren. Ahora, ¿qué pasa con el ambiente fetal en el que se está generando todo esto? Entonces, hemos identificado en el ambiente unos factores de riesgos muy importantes. La hiperglicemia y la diabetes gestacional se relaciona con alteraciones en la ramificación del brote ureteral. La deficiencia de vitamina A se asocia a alteraciones en el RET, entonces tenerlo ahí muy en cuenta. También la exposición que pueda tener esta mamá a alcohol, a cocaína, a medicamentos como anticonvulsivantes, ciclosporina, micofenolato, IECA, ARA2, para tenerlos ahí muy presentes. La restricción calórica y proteica in útero se relaciona directamente con el número de nefronas. Y acuérdense que dijimos que el número de nefronas funcionales al momento del nacimiento se relacionaba con el CACUT y con la enfermedad renal crónica que pueda tener este niño más adelante y en su vida adulta. Y acá, pues, menciono la hipótesis de Baker, que habla que esta exposición en la que está expuesto in útero el feto se va a relacionar con la enfermedad renal crónica que pueda tener en la vida adulta. Entonces, esta es una forma de resumirlo. Está la parte ambiental, todo lo que se está pasando a esta mamita, digamos que todo está perfectamente. Todos estos factores epigenéticos que me puedan alterar la metilación de las histonas y la acetilación de las histonas, que se relaciona con los defectos genéticos que pueda tener, la aceleración en ese momento, y si todo está perfecto, pues voy a tener un adecuado desarrollo de mis riñones y del tracto urinario. Pero si en cambio estamos ante una gestante que tiene diabetes, que tiene exposición a algún medicamento o al alcohol o a la cocaína, como hablamos, que tiene alteraciones en su peso, que pues, recién nacido aparte va a ser de bajo peso. Aquí también menciono la edad paterna, que últimamente ha cobrado mayor importancia porque también se ha relacionado con CACUT, la edad del padre. Y esto me puede llevar a alteraciones en esta metilación de histonas y acetilación. Si aparte tengo un defecto genético, entonces acá juega otro papel, no se hace bien la aceleración, todo este resto del proceso no lo podemos hacer bien. Y ahí es donde tenemos una susceptibilidad aumentada a generar un CACUT. Listo, entonces ahora, ¿cómo vamos a clasificar este CACUT? Ya sabemos por qué se generó el CACUT, pues queremos tener una idea de por qué pudo haber sido. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? Hay muchas formas de clasificarlo. Lo importante es que cada uno pues, le guste alguna y la identifique y esa sea la que trabaje, pero hay muchas formas. Yo les voy a presentar acá la que se asocia más bien a en qué punto fue nuestra alteración. Entonces, el CACUT que se desarrolla con alteraciones en el parénquima renal es cuando tenemos defectos en la inducción de nefronas y en la diferenciación. ¿Qué tenemos acá? Displasia renal multiquística, hipoplasia renal, agenesia renal. Acá vemos en este esquemita como es un riñón multiquístico displásico, que son quistes no comunicantes entre sí, que es de un riñón que no va a ser funcional. Hipoplasia renal. Cuando tenemos alteración en la migración embrionaria renal, que son defectos de migración o difusión, entonces tenemos las ectopias renales y los riñones en herradura. Ectopias renales, ojo que puede ser en cualquier lugar, ¿no? O sea, ese riñón puede estar en tórax, en abdomen, en pelvis,
Con respecto a la migración, no solo puede ser, bueno, la ectopia y a la fusión, no solo riñones en herradura, sino que a veces tenemos, es un riñón en herradura muy lindo, pero a veces podemos tener una ectopia de un riñoncito que se fue a su lado contralateral y se fusionó en el polo inferior. Entonces, para tenerlo en cuenta. Y el sistema colector renal, cuando tenemos alteración o en el brote ureteral o en la ramificación, es que tenemos los dobles sistemas colectores, los reflujos vesicureterales, la estenosis de la unión pielo-ureteral o de la unión vesicureteral, alteraciones en el uréter como un megaureter y la más famosa y frecuente de todas, la hidronefrosis. Entonces acá tenemos un esquemita, un reflujo vesicureteral y acá un megaureter. Muchas personas ponen las alteraciones de la vejiga o la uretra dentro de este grupo, sin embargo yo lo quise poner aparte en este caso porque les quiero hablar y hacer énfasis en las valvas de uretra posterior, pues que siempre tenemos que tener en cuenta cuando recién nacido sea un varón, porque recordemos que en las niñas no nos pasa. Entonces, bueno, de la vejiga podemos tener casos de extrofia vesical y en el caso de las valvas de uretra posterior hay varias teorías de por qué se genera. Tenemos que puede ser porque las membranas mucosas que se forman no involucionan durante durante el desarrollo ureteral, o que hay un crecimiento excesivo de esos pliegues de la mucosa normalmente presentes acá, o que tenemos un desarrollo normal del conducto mesonéfrico mulleriano y eso me va a llevar a que este paciente quede con unas valvas de uretra posterior. Esa es una forma de clasificarlo. ¿Cómo lo podemos ver de otra forma aquí para que lo vean un poquito de pronto más claro? Tenemos el CACUT, que puede ser por una alteración en el número, que puede ser o agenesia o también riñones supranumerarios, que no es tan común, pero puede pasar. Con relación al tamaño, hipoplasia. Con relación a la posición, ectopia, riñón en herradura o más rotaciones también es importante tenerlos en cuenta. Dilataciones, que podemos clasificarlas como obstructivas o no obstructivas. En el caso de las obstructivas tenemos que ver las estenosis tanto de la unión pielo-ureteral como de la unión ureterovesical. Alteraciones de la vejiga, como puede ser un divertículo, un ureterocele, o las valvas de uretra posterior, que son muy importantes tenerlas en cuenta. Y en los casos no obstructivos podemos tener un reflujo, un megaureter, aunque este megaureter cabe aclarar que puede llegar a ser obstructivo, y la hidronefrosis, que puede ser, el CACUT puede ser por displasia, en las enfermedades multiquísticas displásicas, o tener en cuenta siempre que pueden ser sindromáticas o no sindromáticas, entonces siempre buscarle a mi paciente cualquier manifestación extrarrenal que pueda tener. Listo, ya entonces sé qué pasó con ese CACUT, qué pasó en la embriogénesis, toda la parte de los genes, la epigenética, cómo lo clasificamos. Ahora, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a enfocar y cómo va a ser este manejo inicial de este paciente? Entonces, la eco prenatal es la herramienta más poderosa que tenemos para hacer un diagnóstico temprano de estos pacientes y sobre todo que nos va a dar una idea de cuando este paciente nazca, qué es lo que tengo que hacer. ¿Listo? Hay otras herramientas también que se han descrito, como medir las cistatinas en el líquido amniótico o medir las concentraciones de sodio o cloro en el líquido amniótico, que cuando está mayor a 90.000 equivalentes puede ser indicativo de alguna alteración a nivel tubular. Sin embargo, estos no se han demostrado que nos hablen realmente del pronóstico renal postnatal, en cambio la ecografía renal sí. ¿Cuándo es el momento ideal de hacer esta ecografía prenatal? En la semana 20 a 22. Si en esta semana no se pudo hacer, en la 30 a 32. Y de hecho, si yo identifico alguna anomalía aquí, lo ideal es hacer un control acá también. ¿Qué vamos a ver en esa ecografía prenatal? Vamos a ver cómo está la ecogenicidad renal y cómo está ese parénquima renal, si está hiper o hipoecogénico. ¿Sí? Vamos a ver si hay alguna alteración. Vamos a ver cómo está la diferenciación córtico-medular. Vamos a ver si hay dilatación de la vía urinaria, entonces si hay dilatación de pelvis, de cálices, de uréter, y voy a hacer una clasificación muy importante si esa dilatación es uni o bilateral. Y voy a ver cómo está ese líquido amniótico. Entonces ya sabemos que una disminución en el líquido amniótico es un indicador de una disfunción renal y que después de la semana 15 el riñón es el responsable de mantener esa cantidad de líquido amniótico adecuada. Esta tablita la quise mostrar acá, sobre todo para hacer énfasis en dos cosas. La primera es que la etiología de la mayoría de dilataciones del tracto urinario que se identifican en esa eco prenatal, del 50 al 70% después, van a corresponder a hidronefrosis transitorias o fisiológicas. Es decir, no todas van a ser algo catastrófico, pero estas hay que tenerlas en cuenta tampoco para que nos pasemos al otro lado de hacerle imágenes que el paciente no vaya a necesitar. Pero sacando estas, entonces, del 10 al 30% corresponden a estrecharse en la unión pielo-ureteral,
del 10 al 40% a reflujo vesicoureteral, de 5 al 15% a obstrucción baja en la unión uretero-vesical o por un megauréter o por alguna alteración en la vejiga, ya del 2 al 5% corresponde a displasia renal multiquística y valvas de uretra posterior 1 al 5% porque aparte es difícil uno también identificar las valvas desde antes, ¿no? Entonces, aquí les quiero presentar este consenso, que es un consenso muy lindo que nos entregaron los urólogos pediatras en el 2014, en el que cambió todo lo que teníamos pensado de cómo clasificábamos la hidronefrosis, ¿cierto? Entonces antes era como grado 1, grado 2, grado 3, aquí ya cambiamos los términos y hablamos es dilatación del tracto urinario y tenemos una clasificación diferente que es muy bonita porque desde la parte antenatal nos va a decir, nos va a hablar de ese pronóstico renal y nosotros ya nos podemos preparar de, ok, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con este paciente y cómo vamos a hacerle seguimiento posterior? Entonces, cuando vemos la ecografía prenatal, tenemos que ver varias cosas, como ya lo mencionamos, ¿cierto? Entonces, uno es el diámetro AP de pelvis, que según el momento en que yo lo mida, si es en el segundo o en el tercer trimestre, que son las 28 semanas, voy a tener una clasificación diferente según la medición. Entonces, hablo de leve, si está entre 4 y 7 milímetros, moderada entre 7 y 10 y severa mayor a 10. Si ya estoy en el tercer trimestre, entonces leve de 7 a 9, moderada de 9 a 15 y severa mayor a 15. Pero no solo voy a ver el diámetro AP de pelvis, también tengo que ver las otras alteraciones que hablamos. Entonces, si esta pelvis está entre una clasificación leve, de acuerdo al trimestre en el que me encuentre, y aparte de eso tiene dilatación de los cálices centrales, no más, sin ninguna otra alteración, yo voy a clasificar a mi paciente como una dilatación del tracto urinario A1, es decir, antenatal 1, que corresponde a bajo riesgo. Pero si ese diámetro AP de pelvis es mayor ya de moderado a severo, dependiendo del trimestre en el que esté, y aparte de la dilatación de los cálices centrales voy a tener dilatación periférica o alteración en el parénquima renal, como hablamos, o adelgazamiento de ese parénquima, o alteración en el uréter, alteración en la vejiga, o el oligoamnios que no se explique por otra cosa, entonces estoy hablando ya que este paciente tiene una dilatación del tracto urinario a 2-3, y estoy hablando de un riesgo alto, ¿listo? Ojo que estos son Os, no son Is. Puede ser este y este nomás, y ya yo la voy a clasificar como de alto riesgo. Entonces ustedes me dirán, bueno, listo, ya sé que es de alto riesgo, pero pues, ¿qué hago con eso? ¿No? Pues, ¿cómo hace la conducta? Entonces nace nuestro recién nacido y resulta que era un bajo riesgo. Bueno, no mentiras, no ha nacido todavía. Hicimos la eco súper juiciosos a las 20 semanas y nos dimos cuenta que era un A1, bajo riesgo. ¿Qué voy a hacer? Le voy a hacer su control a la semana 32 para ver si ese paciente sigue siendo un bajo riesgo, es decir, si sigue teniendo los mismos hallazgos o resulta que no, que ya la pelvis ahora mide, es 20 y resulta que también se le ve dilatación periférica, entonces este paciente me pasó de aquí a este grupo. ¿Listo? Pero listo, ya nació este chiquitico, entonces ¿qué voy a hacer? Le voy a hacer una ecografía después de que nazca, ¿cierto? ¿En qué momento? Por lo menos lo ideal y lo que está escrito en el consenso es después de las 48 horas de vida, puede ser desde las 48 horas de vida hasta el primer mes. ¿Listo? Recomendación, por lo menos hacerla después de las 48 horas de vida y después, según lo que yo encuentre aquí, voy a hacerle su control entre el primer mes y los 6 meses de vida, que eso pues ya se encarga de hacerle seguimiento a su nefrólogo. Si este paciente está aquí y no tiene ninguna otra cosa, no hay que hacer nada más sino seguimiento. Es decir, hasta aquí no van otras imágenes o profilaxis ni nada más, a menos que este paciente se nos infecte o resulta que se hizo una infección urinaria por un germen atípico o resulta que es un niño y empezó a hacer clínica de valvas. Entonces acá de una vez aprovecho y les digo cuál es la clínica de unas valvas de uretra posterior. Entonces lo normal es que el chorrito de orina salga como una fuente continua, fuerte, que el niño no tenga que hacer ningún esfuerzo. Pero si en vez de eso ustedes ven que el chorrito es un chorrito debilucho, que sale para abajo, que es intermitente, que el niño como que puja y hace el esfuerzo para hacer chichi, esa es una clínica de valvas de uretra posterior y ahí está recomendado pues hacer una cistografía miccional. Resulta que mi paciente fue un paciente de alto riesgo, entonces antenatal yo me di cuenta que era un A2-3, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a hacer seguimiento antes de que nazca, cada 4 a 6 semanas le voy a hacer una eco, pues, para ver qué está pasando con toda esta información que me está dando, a ver si se dilata más o resulta que me di cuenta que tiene alguna otra alteración, ¿listo? Cuando nazca, le voy a hacer su ecografía
a las 48 horas de vida, y según esta ecografía que ya vamos a ver más adelante, es que voy a definir otras conductas adicionales, como hacer otras imágenes, iniciar profilaxis antibiótica o hacer llamada a un amigo, al nefrólogo o al urólogo si toca hacer alguna intervención. Listo, eso fue prenatal. Pues nació, ya sabemos cuándo hacer la ecografía, le vamos a hacer su ecografía postnatal. Lo que les digo, ideal, por lo menos 48 horas. Y antes hablábamos de 72, en este nuevo consenso quedó por lo menos 48 mínimo. No lo hacemos nunca antes de las 24 horas, porque recuérdense que esas primeras 24 horas la producción de orina está disminuida. Entonces me puede dar que una ecografía normal y resulta que el niño sí tiene una hidronefrosis, pero pues está alterada por la baja cantidad de orina que se está produciendo. ¿Listo? Solo lo hacemos antes de esas 24 horas en esa ventana porque sea un caso muy extremo, que sea bilateral, una dilatación severa, que de verdad no sabemos qué vamos a hacer con esa vía urinaria, que pronto va a necesitar una intervención de una forma muy temprana, o digamos por allá en una secuenciación Potter, algo así que sea de verdad muy extremo, ahí la hacemos. Si no, idealmente esperamos nuestras 48 horas. ¿Qué vamos a ver en esa eco postnatal? Muy similar. La ecogenicidad renal, cómo está mi parénquima renal, cómo está la diferenciación corticomedular, si está perdido o no, cuál es la dilatación que tengo, entonces si tengo dilatación de la pelvis, de los cálices, de los uréteres, si es uniobilateral, y cómo está la vejiga. Acá ya no líquido amniótico, sino que lo vamos a cambiar por vejiga. Cómo está la vejiga, cómo está la pared de la vejiga, y si tiene alguna alteración asociada a la vejiga, ¿cierto? ¿Ves? Con esta eco postnatal, yo voy a hacer una nueva clasificación. Entonces, ¿cómo lo voy a clasificar? Miren que todas salen 48 horas, ¿no? Entonces, uno, el diámetro AP de pelvis, siempre. Entonces, acá el punto de corte va a ser 15. Si es entre 10 y 15, va a ser de bajo riesgo, y si es mayor a 15, ya va a ser o intermedio o de alto riesgo. Si este diámetro AP de pelvis está entre 10 y 15 milímetros y está asociado a dilatación solo de los cálices centrales, solo centrales, sin nada más, es bajo riesgo, yo lo voy a clasificar como dilatación del tracto urinario P1, que es bajo riesgo. ¿Listo? Si resulta que no, resulta que ese día medía más de 15, pero no solo tenía dilatación central, sino que se le veía dilatación periférica y por ahí se ve el uréter anormal, entonces este ya es un riesgo intermedio y es un P2. Pero resulta que no, que tiene el diámetro mayor a 15, se le ve la dilatación de los cálices centrales y periféricos, el uréter anormal, pero aparte yo veo ese parénquima renal como delgadito, o yo no logro identificar bien la diferenciación corticomedular, o yo veo que ya ese riñón se ve como muy hiperecogénico, o la vejiga se ve alterada, que se ve como gruesita la pared, entonces ya es alto riesgo, no tiene que cumplir con todos. Puede cumplir solo que sea dilatación periférica, algo normal en el uréter y que yo le vi alguna normalidad en la vejiga. Este ya es alto riesgo y es P3. ¿Listo? Entonces yo tengo en cuenta esta clasificación y si con eso voy a seguir cuál es la conducta que voy a seguir. Entonces, antes de ver cuál es la conducta que voy a seguir, vamos a ver rápidamente unas imágenes. Acá vemos en esta ecografía la medición del diámetro AP de pelvis que se hace en el corte transversal. Yo le digo a mis residentes que se ve como una donita riñón. Y voy a medir el diámetro de la pelvis. Miren que va desde un extremo de riñón al otro, en la parte en que más amplitud tenga, pero ojo, que vaya de un lado para el otro, no me sirve así, no me sirve así, y mucho menos extrarrenal, porque hay muchas veces que lo miden extrarrenal y extrarrenal no me sirve. ¿Listo? Entonces, miren, este mide 11.88, está dentro de baja, y tienes dilatación solo de los cálices a nivel central. Listo, bien. Este mide 8, poquito, pero tiene dilatación de los cálices a nivel central, entonces es de bajo riesgo. ¿Listo? Una de riesgo intermedio, miren acá ya que la donita no se ve tan bonita. Y este mide 19. Uy, mayor a 15. Miren la diferencia si lo hubiera medido extrarrenal, ¿no? Porque lo hubiera podido medir de acá a acá y me iba a dar mucho más, pero de un extremo de riñón al otro, el diámetro más amplio, pero que la medición sea intrarrenal siempre, ¿listo? Pero miren que en este corte ya longitudinal, sí le veo ya dilatación de los cálices a nivel periférico. Entonces uno dice, uy, este ya es de riesgo intermedio. O en esta igual, miren que esta el diámetro AP de pelvis era 8.77, entonces no me daba para intermedio ahí, pero en el corte longitudinal, dilatación de los cálices a nivel periférico. Ah, entonces es intermedio. ¿Listo?
y una, pues ya 3, que pues esto así es más fácil, porque entonces acá miren el diámetro AP de 21, acá uno ve una dilatación terrible, tanto central como periférica, miren que este parénquima renal ya se ve delgadito, como que uno dice, uy, se ve un poquito más blanquito de lo que yo quisiera, no alcanzo a identificar del todo bien la diferenciación entre corteza y médula, y por acá hay un quiste que se está sumando. Y esta es la vejiga, que miren esa pared de la vejiga, está gruesita. Entonces, este es un P3, que es de alto riesgo. Listo, ya lo identifiqué. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Nació el niño y yo qué voy a hacer que le hice su ecografía y ya lo clasifiqué. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Listo? Entonces, de bajo riesgo, el paso a seguir es hacerle seguimiento ambulatorio, es decir, lo mandan al nefrólogo que le haga sus controles ecográficos que pueden ser entre 1 y 6 meses, ahí irá definiendo. Si este paciente no presenta nada más, ni infecciones, ni nada, está creciendo bien todo, es solo hacerle el seguimiento a esa dilatación, y pues si en algún momento se llega a empeorar significativamente o llega a ser una infección, pues ahí uno ya entra a considerar la realización de otras imágenes o otras intervenciones, pero si no presenta nada de eso, es solo hacer seguimiento. Si es intermedio, este seguimiento se indica más seguido, pues más estrecho, entre 1 y 3 meses, y muy parecido. Yo voy viendo cómo va evolucionando esa dilatación, qué va pasando con todos estos hallazgos, y si veo que todo va empeorando, pues miro a ver si le hago una cisto en el caso de un niño, o de pronto es una infección y hizo una piel y yo más bien quiero estudiarlo de arriba para abajo, pero pues eso ya es tema de otras charlas. ¿Listo? Pero si es de alto riesgo, acá ponen el seguimiento al mes, pero obviamente es un paciente que yo voy a dejar hospitalizado, ¿no? Es un paciente que voy a dejar hospitalizado y que le voy a hacer sí o sí una cisto. Una cisto, le voy a hacer una cistografía miccional radiológica para ver si ese paciente tiene reflujo asociado, si es un niño tiene unas valvas, si de pronto tiene un doble sistema colector, o no resulta que tenga un ureterocele, un divertículo, lo que él vaya a encontrar. ¿Y qué voy a hacer mientras le hago la cisto? Estoy segura que tengo que hacer ponerle antibiótico. Le voy a poner profilaxis antibiótica, ¿ok? Y ya, según estos hallazgos, miro si necesito otro tipo de imágenes o llamo a un amigo. ¿Listo? Aquí, antes de seguir con otro tipo de imágenes, quiero contarles que en realidad la ecografía es una herramienta muy poderosa. Entonces, bueno, yo les acabo de hablar un montón de una clasificación de dilatación, pero no me sirve solo para ver dilatación, me sirve para ver otras cosas. Entonces, miren acá esta imagen, que es una ecografía donación de un paciente que vimos en el Hospital Militar en la unidad neonatal hace 2 días. Y acá vemos, pues yo quise poner esta porque era uno de mis pacientes, como vemos unos quistes que se ven muy redonditos, perfecticos, que no se comunican entre sí. Entonces, de pronto acá no se ve tan claro. Acá miren que sí se alcanza a ver el septo y acá sí se ve súper lindo. Entonces, son riñones, es un riñón con unos quistes no comunicantes entre sí, es un riñón con una displasia renal multiquística, que acuérdense que va a ser un riñón no funcional. Acá tenemos un divertículo vesical, acá tenemos un ureterocele, y acá miren qué bonito para que le tengan fe a esta imagen, cómo se ve el doble sistema colector. Entonces, desde la ecografía yo puedo identificar el doble sistema colector. Entonces, la ecografía siempre va a ser la herramienta más poderosa y la inicial que vamos a pedir en estos pacientes para que nos dé la guía a lo que tenemos que hacer más adelante. Obviamente hay otros estudios imagenológicos. ¿Cuáles? La cisto, que la conocemos. Entonces, ¿para qué nos sirve la cisto? Para diagnosticar reflujo, el grado de reflujo, nos muestra doble sistema colector también, valvas de uretra posterior, malformaciones de la vejiga, ureterocele, divertículo, megaureter, nos sirve para identificar esto. Una DMCA, ¿para qué me sirve? Para aclarar malformaciones anatómicas tipo ectopias, fusión, displasia o hipoplasia, y también en el multiquístico. ¿Por qué? Porque el multiquístico no es funcional. Entonces, cuando yo hago la DMCA, no me pinta nada, está blanco porque ese riñón está excluido funcionalmente, y pues nos sirve para ver el aporte diferencial, ¿cierto? Esto es en el contexto de CACUT, no estamos hablando de cicatrices ni de infección urinaria. Y el renograma, que tenemos, acuérdense que podemos hacerlo con MAC3 que va por vía tubular o con TPTA que va por vía glomerular, que pena que acá quedó al revés. Entonces, este me sirve para ver si en el caso que yo tenga una sospecha, o ya digo, oye, este tiene una estenosis de la unión periureteral o de la unión ureterovesical, si es obstructivo o no. ¿Listo? Y me va a ser muy importante en este momento para definir si este paciente es quirúrgico o no. Y también me sirve para saber la función renal global, sobre todo cuando hago el DPTA, que me dice realmente cuál es la tasa de filtración glomerular de este paciente, me dice cuánto aporta cada riñón, entonces me dice la función diferencial, y también sirve para ver la alteración del flujo sanguíneo porque tiene una primera fase de perfusión. ¿Listo? Ya otro tipo de imágenes, como por ejemplo una resonancia, se puede pedir, claro, usualmente la pedimos es como un estudio complementario, y más que todo el urólogo cuando va a pensar más en conductas quirúrgicas. ¿Listo?
Listo, ¿y qué más tenemos que tener en cuenta? Pues nació este bebé, tengo que estar muy pendiente de cómo está ese gasto urinario, porque qué tal que tenga unas valvas de uretra posterior, pues que sean muy significativas. Si este niño no está orinando y tengo un globito vesical y yo de pronto le tengo que pasar una sonda, pero ojo, no le tengo que pasar sonda a todos los niños, solo si tengo de verdad la sospecha de las valvas, porque resulta que este es una niña, entonces no va a tener valvas, y lo que yo sospecho es una estrechez de la unión piero-ureteral, y le paso una sonda vesical, aumento la presión en la vejiga, aumento la presión retrógrada y voy a empeorar esa obstrucción. ¿Ok? Entonces, vigilancia del gas urinario, procurar tener un balance hídrico neutro, la nutrición que sea lo más óptimo posible, evitar cualquier incuria que me vaya a llevar a una lesión renal aguda, entonces pues evitar infecciones, ojalá evitar que este paciente esté ventilado, que tenga iniotrópico, bueno, que tenga un episodio de poca perfusión renal, evitar todos los medicamentos nefrotóxicos, entonces evitar antibióticos nefrotóxicos, IECA, medios de contraste, y en caso de que yo vaya a usar un medio de contraste, procurar utilizar nefroprotección, que lo que realmente tiene evidencia en la literatura es la hidratación con cristaloides a un cc por kilo hora, ojalá, por lo menos 6 horas antes de recibir el medio de contraste y mantenerlo por 24 horas, hasta 24 horas después. ¿Qué otras cosas pueden utilizar? N-acetilcisteína, bicarbonato, son otras opciones en la nefroprotección, pero siempre la hidratación. Y pues también yo voy a tener en cuenta cómo está el control de la función renal global de mi paciente, ¿cierto? Sobre todo si es un paciente con una dilatación de alto riesgo, una dilatación severa. Entonces, ¿qué voy a ver? Pues, boom, creatinina. Acuérdense que la creatinina en las primeras 72 horas refleja la creatinina de la madre. Entonces, el boom, la creatinina, los electrolitos, los gases venosos completos, como está mi bicarbonato. Si quiero hacer una evaluación del túbulo de forma global, entonces le pido también los electrolitos urinarios y algunas fracciones excretadas. La microalbuminuria y la proteinuria pues son difíciles de interpretar en el recién nacido, pero también los puedo tener ahí como un punto de partida, ¿cierto? El uroanálisis que nos da tanta información acerca de cómo está esa función de riñón, cómo está la densidad, entonces cómo está el pH, hablándonos de la nefrona distal, si tiene esterasa, si tiene proteinuria, si tiene hematuria, pues nos da demasiada información acerca de la función del riñón. Entonces, siempre neuroanálisis. ¿Listo? Listo. Entonces, ya sabemos todo esto. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en el paciente pretérmino? Pues que las nefronas tienen un crecimiento, una tasa exponencial entre la semana 20 y 28 de crecimiento, y esta nefrogénesis cesa hacia la semana 32, de la semana 32 hasta la 36. Entonces, este paciente pretérmino tiene un cese abrupto de su nefrogénesis, entonces va a tener un déficit en su número de nefronas que se relaciona con un peor pronóstico para ese CACUT y con enfermedad renal crónica en la vida adulta. Entonces, aquí nos pasa la famosa oligomeganefronia, que son que las poquitas nefronas que tengo, para tratar de compensar las otras, pues se me crecen y pueden hacer algo de hiperfiltración inicialmente, entonces toca tener en cuenta. Y la hiperfiltración inicial en estos pacientes, uy, de pronto nos está diciendo que no nos va a ir tan bien. Y acá les pongo la teoría de la nefrogénesis en estos pacientes pretérmino y las 2 semanas posterior al nacimiento que se ha descrito en los últimos artículos. Y se los menciono porque entonces acá tengo que tener muy en cuenta que a este paciente tengo que tratar el máximo de que esa exposición postnatal no esté expuesto a eventos de injuria renal ni nefrotoxicidad. Pues yo sé que lo que les estoy diciendo, pues nace un niño muy prematuro, pues lo más seguro es que esté ventilado y que de pronto vaya a necesitar soporte, yo sé, o que esté infectado, que tenga una sepsis, pero pues en la medida de lo posible entre podamos controlar todo esto, pues le va a ir mucho mejor el pronóstico renal de mi paciente. La oligomeganefronia y el riesgo también está asociado con pacientes no solo prematuros, sino de bajo peso al nacer, entonces tenerlos en el radar. Y también se asocian acá, lo pongo, con la enfermedad glomerular en la infancia. Los pacientes que hacen lesión renal aguda en el periodo neonatal, independiente de estos 2 factores, y si los tiene, pues peor, que sea pretérmino y bajo peso al nacer, se asocian al desarrollo de microalbuminuria e hipertensión y enfermedad renal crónica en la vida adulta. Entonces, mensaje, todo paciente pretérmino o de bajo peso al nacer o que haya hecho una lesión renal aguda en el periodo neonatal, hay que mandarle a nuestro nefrólogo pediatra para que me le haga el seguimiento y se pille de forma temprana si me está haciendo microalbuminuria o hipertensión para evitar que me llegue a una enfermedad renal crónica en la vida adulta. Y ya para acabar, ¿cuál es el impacto realmente en la salud renal de estos pacientes? Entonces, el CACUT se relaciona directamente con la enfermedad renal crónica,
de dos formas. Una, la dotación genética de nefronas que ya hablamos, ¿cierto? Que depende de que la prematuridad, si el CACUT que tengo es unido bilateral, el grado de displasia que tenga ese CACUT, la base genética de ese CACUT, las características del líquido amniótico si lo puedo evaluar en el momento previo y los signos ecográficos que vi desde antes de mala diferenciación corticomedular, hiperecogenicidad y lesiones quísticas. Y de la parte adquirida, entonces que tenemos durante la infancia una obstrucción persistente, infecciones urinarias recurrentes, y acá pues está descrito en la adultez obesidad, hipertensión, diabetes, pero lamentablemente eso son cosas que también vemos durante la infancia y que pues tenemos que estar cada vez más alerta, ¿cierto? Infecciones urinarias, ¿por qué? Porque tienen la máxima incidencia en el primer año de vida. Recuerden que es más común en varones, más riesgo de pielonefritis aguda, más riesgo de cicatriz y con los por gérmenes atípicos también. Si yo identifico un germen atípico, ojo, que es un paciente que nos toca pararle más bolas y estar más pendiente de él, ponerle más atención. Las cicatrices se relacionan con hipertensión arterial y con enfermedad renal crónica. Y acá les pongo esta imagen de esta DMCA, esta es una DMCA en el que este riñón pues está ya casi que todo cicatrizado, así que ni lo vemos. Pero aquí quiero hacerles énfasis en que, hagamos de cuenta que este riñón se me dañó porque tenía un reflujo alto grado, una obstrucción ahí que fue persistente, le han hecho ya 3 intervenciones y no se ha podido salvar. Y esto lo ha llevado a infección, 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 infección. De pronto este riñón ya yo no lo voy a poder salvar, ¿cierto? De pronto acá en esta DMCA el aporte funcional de este riñón es muy bajito, 15%, es un riñón que se considera que ya no me funciona. Pero si este riñón ya no me funciona y me está generando problema y problema y problema, yo al que quiero cuidar es al riñón sano, al otro riñón. Entonces, si esto está generando mucho problema, eventualmente, si ya no es funcional, es donde uno entra a evaluar en conjunto nefrología, urología y decimos, bueno, de pronto nos va mejor si quitamos este riñoncito. Entonces, los mensajes que queremos que no se nos queden de la falla renal crónica relacionada a CACUT. Principal causa de enfermedad renal crónica, responsable casi de 3/4 del total de las enfermedades renal crónicas en pediatría, de estadios 2 a 4 del 46 al 59% y de estadios 5 el 42.3%. Es decir, el CACUT es la principal causa de que nuestros niños estén en diálisis. ¿Listo? Es dependiente del número de nefronas funcionantes al momento del nacimiento. Acuérdense que en el prematuro pues, va a ser peor, el grado de displasia, entre más displásico, peor, y si la afectación es bilateral, pues también va a ser peor. Las principales, ¿cuáles son? Displasia, uropatía obstructiva que sea persistente, y acá, dentro de esta estadística, incluyen la enfermedad poliquística renal. Pero recordemos que la enfermedad poliquística renal no es un CACUT. Si bien se van formando quistes, que pueden ser, en el caso de recesivos, la de la infancia, y en el caso de la dominante es en la vida adulta, y estos quistes eventualmente pues, me van a llevar a que se dañe este riñón. No es un CACUT y es más bien una ciliopatía, que es otro capítulo. Y de las adquiridas tenemos infección de vías urinarias, la obstrucción persistente que ya mencionamos. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que yo quiero que se lleven para la casa? Que el CACUT es la principal causa de enfermedad renal crónica en pediatría, que tengo que tener en cuenta todos esos factores epigenéticos, que la ecografía, tanto prenatal como postnatal, es la herramienta clave para el diagnóstico y seguimiento de estos pacientes, que hay que buscar otras anomalías y cuidar estas noxias renales en el momento del nacimiento, entonces estar ahí alerta, cuidar esos riñones. El riñón es muy noble, es un órgano muy, muy noble, muy lindo, pero pues ahí lo tenemos que cuidar. Y el manejo multidisciplinario. Entonces somos un equipo, ¿no? Neonatólogo, el nefrólogo, el urólogo, el genetista y de ahí el que necesitemos, el oftalmólogo, el cirujano pediatra. Somos un equipo que trabajamos en conjunto pues, para la salud de nuestros pacientes. Entonces yo espero que después de esta breve charla y pues repaso del CACUT, ya no necesiten al nefrólogo pediatra, ya no necesiten, nos quedemos sin trabajo. Muchas gracias por su atención.